Hola Iglesia, damos gracias a Dios porque estamos reunidos hoy en un mismo sentir por estos medios. Te invitamos a que sigas viendo nuestros servicios y los compartas en tus redes sociales para que más personas escuchen el mensaje de Dios. En unos momentos comenzará la prédica, así que prepárate. Pero antes tendremos un tiempo de alabanza para adorar y dar gracias a Dios. Bienvenidos. Buenos días, amada iglesia. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con cántico, callará de amor. Se regocijará sobre ti con alegría. Amada iglesia, alabemos y adoremos al Dios de nuestra salvación.
El gran
Yo soy Luis, ella es mi esposa Jessie, y queremos aprovechar este tiempo para dar un corto testimonio y para agradecer a Dios lo que ha hecho en nuestras vidas en estos últimos días. Hace aproximadamente un mes yo empecé con ciertos síntomas pensando que era solamente una infección que he padecido por muchos tiempos en mi garganta, pero a medida que pasaban los días se fue complicando en mi salud y pues con el tiempo fue confirmado realmente que teníamos COVID. Queremos dar gracias a Dios porque muchas personas en este tiempo se acercaron a nosotros a preguntar por nuestra salud, que si cómo estábamos. Cuando pusimos esa necesidad en algunos hermanos para oración, de volada hubo mucha respuesta en hermanos y amistades preguntando por nosotros, cómo nos sentíamos, qué pasaba, en qué podían apoyarnos, y estábamos muy agradecidos por eso, porque Dios puso a las personas indicadas para guiarnos en este proceso, los doctores indicados para atender nuestro caso en lo que es la salud, y personas para darnos palabra, para darnos ánimo, para expresarnos su amor. La verdad que este tiempo Dios quebrantó nuestras vidas, Dios que nos quebrantó físicamente, nos quebrantó espiritualmente, nuestra familia, pero pudimos ver cómo Dios suplía cada necesidad en nuestro hogar, cómo no nos faltó en este tiempo la necesidad del medicamento. Yo no pude trabajar ni mi esposa y Dios suplía también las necesidades aquí en nuestro hogar. Dios suplió la necesidad de personas de nuestra familia para cuidar a nuestros hijos. En todo este tiempo ellos no estuvieron con nosotros, fue algo también muy difícil, pero vimos cómo Dios también cuidó de ellos, tanto en lo emocional como en lo físico, y cómo también cuidó de nosotros. La verdad, hermanos, la oración de la iglesia es poderosa, es eficaz, y la oración que se hace todos los días en los grupos de crecimiento, en los ministerios, en los viernes de oración, los domingos cuando se presentan las necesidades y que se ora por ellos, la oración de la iglesia es eficaz y es tan fuerte que Dios la escucha y Dios empieza a obrar de manera que no lo podemos a veces entender. Mucha gente se acercó a animarnos, y estamos muy contentos porque en este proceso Dios nos enseñó muchas cosas. A pesar de la situación de esta enfermedad del COVID, Dios nos ayudó a crecer espiritualmente también, a meternos más con Él en oración, a meternos más con Él en el conocimiento de su palabra. Y una palabra que en este tiempo la tuvimos muy presente, que está en Proverbios 4, Proverbios 4:20 dice: Hijo mío, atiende mi consejo, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón, porque ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud al cuerpo, pero sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él emana la vida. En este tiempo la creímos en esa palabra, cada vez que nos juntábamos a orar, la declarábamos en nuestras vidas, y Dios fue tomando el control de todo. Gracias a Dios yo pude terminar ese proceso y yo ya estoy recuperado a mi trabajo, y mi esposa va terminando también su proceso. Ha guardado de ella en los momentos que se complicaron. Dios ha puesto a las personas indicadas para atenderla, y cuando hubo necesidad de medicamentos, Dios suplió esa necesidad con hermanos que nos regalaron medicamento o nos ayudaron a ir al lugar indicado para conseguirlo, porque la verdad es muy escaso ahorita. Queremos animarlos a que sigan en oración. Si tienen alguna necesidad, lo pongan delante de la iglesia. La iglesia está orando constantemente y a seguir animándonos, a seguir bendiciendo a otras personas que podamos ver que están en esta situación o en alguna necesidad también, porque la verdad en estos tiempos se necesita mucho. No sé si... Y quiero dar gracias a Dios y quiero dar gracias a la iglesia, porque a pesar de que no nos podemos reunir, nos hemos estado reuniendo en amor, nos estamos reuniendo en oración, y Dios los ha mantenido con ese amor para nuestra familia,
de una manera, o sea, que no se puede expresar. Los amamos y los invitamos a que sigan pendientes de sus grupos de oración, de sus células, de los hermanos que ustedes conozcan, cualquier situación en la que se les pueda apoyar, pues la iglesia para eso estamos y pues ante todo somos hermanos en Cristo y estamos para apoyar. Amén. Muchas gracias y Dios los bendiga. Buenos días, amados hermanos. Es bueno vivir este tiempo juntos. Estamos muy agradecidos con Dios por este domingo 19 de julio y porque podemos abrir nuestros corazones en esta mañana desde nuestros hogares. Un saludo muy fraternal a todas las familias y a todas las personas que están viendo este evento de santificar este día plenamente en nuestros corazones para Dios. Este día le pertenece a Dios y lo santificamos. Hoy día conmigo, santificamos aquí en nuestro hogar, aquí en este lugar. Santificamos este domingo para la gloria tuya, oh Dios, para alabanza de tu nombre y para que el mensaje del cielo venga al corazón de las personas y traiga vida y vida en abundancia. Hoy recibimos esta gracia en los méritos de Cristo y en su nombre. Amén. Amados hermanos, hemos estado platicando de mi experiencia en estos días con respecto al coronavirus, que creo firmemente que fue algo que Dios permitió para poder hablar de una manera plena, clara a mi vida y poder saber lo que Dios tiene para nosotros, para mi vida y para nosotros como iglesia, lo que tiene para el tiempo que viene, por el tiempo por venir. Porque en el propósito y en el corazón de Dios está el que Él tiene una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa, una iglesia que establece el reino de Dios. Y es importante entender los tiempos que estamos viviendo. Cuando Dios decidió, amado hermano, crear al hombre, tenía un propósito eterno. Y hoy vamos a ver su palabra. Diga conmigo, Padre, en esta mañana, abrimos nuestro corazón, nuestra mente a tu palabra. Y creemos que tu palabra es vida y vida en abundancia para todos nosotros. Abre nuestro entendimiento, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar, disfrutar y recibir esta palabra viva que produce vida eterna en todos. Amén. Cuando Dios estableció en su palabra que quería que el hombre cumpliera los propósitos de Dios, los hizo, dice que hizo al hombre a imagen y semejanza de Él. De manera que entonces, ahí en Génesis 1, 26, 27, dice claramente que Él hizo al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Y dice que de esta manera lo creó, varón y hembra lo creó. Pero dice el versículo 28, del capítulo 1, dice: y los bendijo Dios y les dijo, número 1, fructificar, diga conmigo, fructificar y multiplicaos. Dice, llenad la tierra y sojuzgadla. El propósito de Dios es que muchos hijos vengan a ser, de verdad, hijos de Dios. El propósito de Dios es este. El propósito de Dios es que la tierra sea llena y que este evangelio y esta palabra de vida vaya en Cristo Jesús a todas las naciones, a todos los lugares, porque Él quiere que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento de Dios y reciban la vida de Dios. De manera que Él dijo, llenad la tierra, pero hoy vivimos un tiempo contrario totalmente a esto. El tiempo que estamos viviendo es cómo poder aniquilar a las personas que nos estorban, que son estorbo
en los propósitos de gente con mente en economía y en el poder del dinero. Se está buscando la manera de que no haya más hijos, más producción, mayor crecimiento, cuando Dios dice que llenemos la tierra. Y el propósito de Dios es que todos estos hijos vengan a ser, junto con su hijo primogénito, ¿verdad?, hijos de Dios. De manera que ahora, ¿verdad?, las tendencias es de que ya no haya matrimonios, que sean hombres con hombres, mujeres con mujeres, y el propósito finalmente es una obra maligna, una obra que está en contra del propósito de Dios. Porque el propósito de Dios es que haya hijos y que se formen familias y que se haga una nación santa, un pueblo adquirido por Dios en Cristo Jesús, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Amados hermanos, no podemos dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Necesitamos entender cuál es nuestra posición. Y esta posición fue la que Dios nos dio y que el hombre en el Edén perdió. Esta posición de fructificar, de multiplicarnos, llenar la tierra, dice, y gobiernen la tierra, sojuzgarla, dice la palabra de Dios. Ahora quisiera que pudiera usted comprender que Dios tiene un propósito y nos hizo a su imagen y semejanza porque tiene un propósito. ¿Sí? Ponga su mano en su corazón y diga, Señor, Padre, te doy gracias porque tú tienes un propósito eterno en la vida de cada uno de nosotros, de nuestra familia y de todos nuestros hermanos y de todas las naciones. Y este propósito se cumple por fe. Amén. Los humanos, amados hermanos, somos seres espirituales. No solamente somos cuerpo, sino que somos alma y espíritu. Alma y espíritu. De manera que somos seres con moralidad, con conciencia. Somos seres inteligentes, amados hermanos. Tenemos percepción de todas las cosas y tenemos una capacidad para tener una determinación. De manera que entonces somos seres inteligentes, somos seres espirituales, morales, ¿verdad?, que tenemos una determinación propia. Estas características que Dios nos dio a su imagen y semejanza exceden a cualquiera de los seres creados, de las criaturas creadas en este mundo. De manera que la capacidad que usted tiene y que yo tengo, y la habilidad que usted tiene y que yo tengo, implican una responsabilidad delante de Dios y una obligación. Si Dios le dio a usted inteligencia y le dio determinación y le dio moralidad y le dio todas las características que en Cristo Jesús les han sido dadas, esa capacidad y esa habilidad suponen una responsabilidad y una obligación. El propósito de Dios es que vivamos a la altura del propósito de Dios, cada uno de nosotros en Cristo Jesús, en un solo cuerpo. Nunca jamás deberíamos conformarnos con vivir a un nivel más bajo de lo que Dios ha provisto para nuestra existencia. Lo voy a repetir otra vez, amado hermano, en esta mañana. Nunca deberíamos conformarnos con vivir a un nivel más bajo del que Dios ha previsto para nuestra existencia. Debemos procurar ser lo mejor que podamos y alcanzar los más altos niveles. Hacer menos nos constituiría en personas infieles a la vida que se nos ha confiado, a la capacidad que nos ha sido confiada. En este tiempo en donde vivimos en la dispensación de la gracia en Cristo Jesús, Dios quiere cumplir plenamente su propósito, y este propósito lo cumple a través de su iglesia, en Cristo, con Cristo, para que esta iglesia sea la iglesia que Él ha preparado para el fin de los tiempos. Una iglesia gloriosa, sin mancha, una iglesia victoriosa, en donde todos nosotros, formando ese cuerpo de Cristo, podemos recibir esta bendición de lo alto y poder experimentar un propósito
eterno de Dios. En nuestra última plática del domingo pasado, hablábamos de la importancia de lavarnos los pies y decíamos nosotros en ese tiempo que cuál es el significado del lavamiento de los pies. Y el significado, dice la palabra de Dios, y es la enseñanza que Jesús le dejó a sus discípulos, es restaurar tus sentimientos anteriores, retornar, regresar a tu vida espiritual, a una vida previa, fresca. El propósito de Dios al lavarnos los pies es quitarnos la contaminación diaria del mundo para darnos poder, el poder de capacitarnos para atesorar lo que antes nos estorbaba. Esto es importante. Lavarnos los pies significa tener una comunión fresca con Dios de cada día. Cuando salimos al trabajo, decíamos, y cuando nosotros estamos en las actividades del mundo, ¿verdad? No es porque estemos en pecado, sino que la situación del mundo nos enfría, nos empolva. Y si no nos damos cuenta y dejamos de lavarnos los pies, entonces vamos perdiendo una comunión que Dios quiere tener todos los días con nosotros. Los cristianos dejan de crecer espiritualmente. Aunque van a la iglesia y están en la iglesia y cantan himnos, alaban a Dios y oran, lo hacen en una forma forzada, sin una frescura, sin una presencia de Dios en la vida. De manera que entonces sus pies espirituales se han ensuciado con el caminar por el mundo y con el tiempo. Y entonces esto produce un aletargamiento espiritual. El Señor dice que el propósito de Él es que nos hará recostar sobre pastos verdes. Eso dice el Salmo 23:2. El Señor quiere que reverdezcamos. El Señor quiere que a diario, de modo que se derrame delante de nosotros continuamente, adentro de nuestros corazones como agua fresca, agua viviente, y que esto nos permita estar en una comunión con Dios de cada día, de cada momento. No nada más una comunión de 5 minutos, no nada más una comunión de 10 minutos. Que Él se mantenga dentro de nosotros cada día, cada mes, cada año, cada momento que Él nos da la vida. Y que fluya dentro de nosotros sin cesar ni un minuto. Esa es la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro caminar y en nuestro hacer de cada momento. Es el deseo del corazón que estemos llenos de frescura. Desea que mantengamos esta frescura constantemente en nuestras vidas. Ese es el estilo de vida hacia el cual Él nos guía. Le está diciendo a sus discípulos, es importante una frescura en la vida de ustedes. Esta frescura trae poder, trae gozo, trae paz y trae santidad. Solo así podemos expresar la vida de Cristo en nosotros. Amados hermanos, tenemos que crecer, caminar en esta palabra maravillosa de Dios para nuestras vidas. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, si no te lavo, dice Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 8, dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué le dice esto? No tendrás parte conmigo. El Señor no se estaba refiriendo a la perdición. El Señor estaba señalando que era posible perder la frescura de estar constantemente en comunicación con Él. Si nuestros pies no son lavados, nos encontramos separados del Señor, sin disfrutar de una comunión con Él, de una dulce comunión con Él, y de recibir constantemente su refrigerio. Por esa razón, nuestro Señor le puso un énfasis especial a las relaciones entre los discípulos, y les dijo que era necesario que les lavara los pies y que ellos se lavaran los pies unos a otros. Perdón. De manera que entonces refrescarnos constantemente. Deberíamos asimismo tener el deseo de lavar los pies de nuestro prójimo, veíamos el domingo pasado. No obstante, si nosotros mismos
no tenemos esta vida victoriosa, ni tampoco la ayuda del Espíritu Santo, que son las aguas de vida, son las aguas frescas que brotan de nuestra vida, que nos capacita para vivir una vida victoriosa, una vida en triunfo. Si no permitimos que esta frescura llegue a nuestros corazones, esta limpieza, no estaremos capacitados para lavar los pies de los demás. Primero nosotros, dígalo conmigo, primero nosotros debemos de limpiar nuestros pies, permitir que Dios haga esta obra y otros hermanos hagan esta obra, para que una frescura de Dios esté en nuestros corazones y nosotros a su vez vayamos a lavar los pies de los demás hermanos. Es muy posible puedas vivir con alguien por un año entero y sin embargo no seas capaz de lavarle los pies. Se requiere de una persona que está viviendo una vida victoriosa ante Dios y una vida siempre permanentemente fresca para lavar los pies de los demás. Necesitamos esta experiencia de frescura en nuestras relaciones, con la familia, con mi esposa, con el esposo, con los hermanos en la iglesia, en el trabajo, en todo lugar, que podamos traer frescura a nuestras relaciones. Vosotros también, dice Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 14, dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13, 17. Esto es importante que podamos vivirlo intensamente en nuestra vida de cada día con Cristo. Ahora, cuando yo les comentaba a ustedes que el sábado, después de 3 días de pasar por el Valle de la Muerte en el problema de COVID que tuve, el sábado fui como levantado para que se pusiera fresco, entraba frescura del Espíritu por abajo y por encima, y vino un descanso maravilloso de Dios, ¿verdad? Y en una experiencia de ese sábado, que estaba yo dormido, pero en un sueño veía como esa frescura, y Dios me estaba mostrando que necesitaba ser refrescado en mi vida. 7 años de sequía en muchas situaciones habían impedido habían estorbado mi comunión con Dios plena, completa. Y el Señor estaba haciendo algo en ese momento. Él quería hablar conmigo y Él quería preparar mi corazón para hablar conmigo y poder mostrarme el plan de Él. El plan de Él para la vida de cada uno de nosotros y lo que viene en el futuro para la iglesia, de una manera profética. De manera que entonces yo experimenté esto, pero era necesario que fuera lavado los pies. ¿Por qué? Porque así como le dijo a Moisés en Éxodo 3:5, ¿verdad? De acuerdo a las Escrituras, Dios le dijo, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Quitarse el calzado representa entrar en contacto con la santidad de Dios. De manera que Moisés tuvo que quitarse sus sandalias, porque a menos que Moisés así lo hiciera, no le era posible entrar en contacto directo con la santidad de Dios. 2 cosas separan al hombre de Dios: el pecado y las cosas del mundo, en el mundo, cuando estamos caminando en el mundo. Necesitamos entender que Dios primero nos limpia nuestros pies para que podamos tener acceso espiritualmente a la santidad de Dios y Dios pueda hablarnos. Amados padres de familia, Dios necesita hablarte. Dios necesita decirte lo que Él está haciendo y lo que va a hacer en la vida de tu familia, de tus hijos y el propósito en su iglesia. Necesitamos una comunión fresca con Dios para que Él pueda participarnos de lo que Él es, de lo que Él está haciendo y de lo que Él hará. Nuestros pies espirituales se hallan sucios por el caminar en el mundo. El que está lavado, dice la palabra en Juan 13:10,
El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. De manera que entonces es una cuestión de comunión con Dios, no es una cuestión de salvación. De manera que necesitamos vivirlo profundamente. Y el domingo decíamos la importancia que tiene esta palabra. Dice, así como el Señor nos lo ordena, debemos de lavar los pies los unos a los otros. Una palabra fresca, una palabra que sale del corazón para tu esposa, un reconocimiento nos refresca, nos ayuda en nuestras relaciones. Un toque del Espíritu Santo en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de tener contacto con los demás. El Señor nos ordena que debemos lavarnos los pies unos a otros. Este indica que la obra de lavar los pies debe ser efectuada por los hermanos y las hermanas, es decir, por medio de la iglesia. Y ese es un punto importante, por medio de la iglesia. ¿Por qué nos reunimos los domingos? ¿O por qué está reunido hoy usted en su casa con sus hijos? Porque es el tiempo de su iglesia, la iglesia en miniatura, y la iglesia está unida en una red, ¿verdad? Digital, está unida en este momento. ¿Por qué es importante la iglesia? Porque cuando cantamos, ¿verdad? Cuando un hermano que está en alabanza canta un cántico, puede refrescar nuestra vida, puede llenar nuestro corazón y puede trasladarnos a los lugares celestiales y poder cantar. La iglesia canta y se llena de la presencia de Dios. Está lavando nuestros pies, está lavándonos para poder entrar en una comunión. Por eso cantamos en la congregación, por eso alabamos, por eso oramos unos por otros, porque en esta manera estamos haciendo lo que Dios nos ordenó en Cristo Jesús. Nos ordenó a través de su palabra y nos dice, lávense los pies unos a otros. Y de manera que este contacto con los demás en el tiempo de estar en la iglesia es bien importante, porque estamos haciendo una obra que Dios ordenó. Necesitamos los unos a los otros hacer esta obra de lavarnos los pies. Cuando el mensaje de Dios es predicado en la iglesia, el mensaje, la palabra de Dios viene a usted. Cuando el mensaje de Dios viene a usted, entonces usted recibe la palabra y la palabra tiene un efecto de limpiarnos. Y cuando la palabra nos limpia, entonces nosotros podemos participar de la obra del Señor. No sé si se grabó la parte cuando se me cayó el micrófono, pero espero que sí. Pero estamos hoy recordando lo que representa el lavarnos los pies. Para lavarnos los pies, amados hermanos, necesitamos agua, es decir, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y mantener una constante comunión con el Señor. Por lo tanto, debemos de vivir en el Espíritu en nuestra vida diaria, para así disponer del agua viva con que podamos lavarnos los pies mutuamente. Cuando usted está en su casa, usted tiene que tener la frescura del Espíritu Santo para poder hacer esta obra en su casa, en sus hijos, con su familia, con su esposa, con su esposo. Cuando usted se reúne en la iglesia, cuando usted platica con algún hermano en la fe, usted necesita esa frescura del Espíritu Santo. Necesita el agua que le permita lavar los pies. Cada vez que llegamos a una reunión de la iglesia, deberíamos de venir con agua viva para lavarnos los pies, amados hermanos, unos a otros. Nunca trates de lavar los pies de los demás si no tienes agua. ¿Qué quiere decir? Si no estás fluyendo en comunión con Dios por medio del Espíritu Santo, reconoce que no tienes agua y que no puedes lavar los pies de los demás. No es algo fingido, no es algo de forma, no es algo objetivo que tiene que agarrar una palangana y agua y hacerlo. Es algo subjetivo, es algo de adentro que sale. Es el Espíritu de Dios que sale. Nunca trates de lavar los pies de los demás si no tienes agua, porque eso solo producirá una mayor contaminación de los pies de tu prójimo. Necesitamos no permitir que nuestro espíritu se enfríe.
necesitamos fluir de una manera especial. No es solamente el símbolo, es el espíritu de vida que fluye, y con esta manera podemos nosotros amarnos por amor a nuestros prójimos, por amor a las personas, por amor a los hermanos en la iglesia. En este domingo quiero compartir con ustedes un mensaje de Dios profundo en mi corazón y que tiene que ver con algo de gran trascendencia en la vida de la iglesia victoriosa, una vida gloriosa, una iglesia gloriosa. Y lo podemos encontrar en Mateo capítulo 13, los versos 3, 19, 24 y 37. La palabra de Dios dice: y les habló muchas cosas por parábolas, se refiere a Cristo. He aquí, dice, el sembrador salió a sembrar. Cuando algunos oyen la palabra del reino y no la entienden, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y luego dice más adelante, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Después en el 37 dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y luego vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 12, 24 al 26. Y dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Lo primero que tenemos que comprender con todos los santos es que Jesús no solamente es el verbo, la palabra de Dios personificada en él, sino también tenemos que entender que Jesús es la simiente preciosa. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el verbo de Dios y la simiente de Dios. Por eso dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Lo voy a volver a repetir. Somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De modo que podemos alabar al Señor Jesucristo hoy, que no solo es la palabra y el verbo de Dios, sino que Él es la simiente preciosa, la simiente preciosa. Y esto es de gran trascendencia en la vida de todos nosotros como cristianos. Él es la simiente preciosa, ¿verdad? De manera que entonces nuestro Señor Jesucristo no vino solo a predicar, sino a hacer la palabra de Dios, a ser el verbo de Dios viviente. Él no es solo el predicador, sino además constituye la palabra de Dios predicada. Es el verbo de Dios. Él no es meramente el sembrador, sino también es que la semilla, dice en la palabra de Dios. Lo que Dios siembra no son solo palabras. Dios siembra a una persona. Él sembró a su Hijo Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Es importante que podamos entender esto, que somos hijos del reino somos hijos del reino de los cielos. Dios hace su trabajo en el corazón humano por medio de su palabra. Nosotros predicamos la palabra y plantamos al verbo en el corazón de los humanos. Y esperamos de manera confiada a que se levante una cosecha buena. Sin embargo, si consideramos la semilla de Dios solo como la palabra de Dios, y fracasamos en ver que la palabra de Dios es también un ser humano, no estamos calificados para la obra de Dios. Esto es algo de gran trascendencia. No solamente es necesaria la palabra de Dios,
sino que la palabra de Dios sea la palabra que ha hecho algo adentro de nuestros corazones. Y que ahora la palabra de Dios nos convierte en semillas de la simiente preciosa que es Cristo, y nosotros vamos a ser sembrados. Y al ser sembrados, se siembra Cristo en el corazón de las personas. Con frecuencia, amados hermanos, la obra de Dios sufre debido a que las semillas que tenemos en nuestras manos son solamente doctrinas objetivas, son solamente buenos consejos que no causan que nosotros mismos seamos transformados en semillas, transformados en los hijos del reino de los cielos. Nos enfrentamos ante un problema serio: la clase de persona que eres. La simiente de Dios no está constituida meramente de palabras. Dígalo en voz alta. La simiente de Dios no son solo palabras. La simiente de Dios incluye personas. Y usted es llamado para ser una semilla que viene del trigo, de la simiente de Cristo. Somos semillas para sembrar y poder que se multiplique la semilla. La buena semilla no es meramente la palabra del reino de los cielos, sino cada uno de los hijos del reino de Dios. Que tú mismo seas capaz de ser la palabra de Dios es una cuestión urgente. El Señor Jesucristo no quiere enviar meramente a un evangelista o a un grupo de maestros de la Biblia. El Señor Jesucristo desea que podamos ser usados como simiente que viene de Él. Él quiere sembrar como simiente a los que le pertenecen. Eso dice Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Quiénes somos, amados hermanos, en Cristo? La buena semilla no es solo la palabra del reino de los cielos. La buena semilla son también los hijos del reino que predican la palabra de Dios. Cuando Dios nos siembra, ¿qué producimos? Producimos la vida de Cristo, lo que Él ha producido en nosotros. Debemos de aprender a ser sembrados, no solamente a llevar la palabra, sino ser simiente de Cristo. Hoy en día es muy común que las personas tengan textos bíblicos, ¿verdad?, para predicar, o tienen pasajes porque lo leyeron y pueden tener la habilidad para poderlo predicar. Pero la espiritualidad y la presencia divina, la revelación divina, el mensaje que viene de Cristo del cielo, no está ahí. La diferencia entre estas conductas es que muchas palabras solo abren la puerta a la discusión. Pero la palabra que procede de un contacto íntimo con Dios, un contacto íntimo con Dios mismo, son una semilla divina que es plantada en nuestros corazones. Y cuando esta semilla hace su obra en nosotros, entonces nosotros plantamos esta semilla en el corazón de los demás. Tenemos que comprender este principio espiritual. Somos hijos del reino y somos hijos de Dios con el propósito de ser plantados a la semejanza de su Hijo Jesús. Él vino a la tierra y la vida de Dios estaba en Él, pero tenía que ser como el trigo, tenía que caer a tierra para que pudiera producir vida y vida poderosa en cada uno de nosotros. Cuando llega a nosotros la palabra de Dios, es puesta a prueba. Es importante esto. Estas palabras que Dios me enseñó en estos 8 días, en este tiempo del COVID, estas palabras me hicieron pasar por el fuego. Es como el alfarero. Si dibuja algo en una vasija, pero no la pasa por el fuego, eso que pone en ella se puede desvanecer y se puede borrar. Pero cuando es expuesta al fuego de un horno, eso que se fue establecido en esa vasija queda permanentemente en ella. Todos nosotros somos pasados por el fuego. Somos pasados por el fuego. Dios usa el fuego
del medio ambiente, de las situaciones que nos pasan, de lo que estamos viviendo cada día, el fuego de las circunstancias, para imprimir la palabra que nos revela, que se nos revela a cada uno de nosotros, a la iglesia. De esa manera nos preserva Dios de la contaminación del mundo. Dios nos pasa por el fuego una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces. A eso le llamo los tratos de Dios con nosotros, porque Él quiere que quede firmemente la palabra de Él en el corazón de usted y en el mío. Dios quiere que permanezca grabada indeleblemente en nuestra vida hasta que un día tú eres esa palabra. No es solamente una palabra que está escrita aquí, no es una palabra que puedes predicar porque tienes una habilidad. Es una palabra que hizo una obra poderosa dentro de tu corazón. Y cuando esa palabra está en el centro de tu corazón y está perfectamente plantada, y esa semilla que está ahí, entonces Dios permite las circunstancias para que nuestra alma sea abierta y pueda salir la simiente preciosa que está puesta en tu corazón y pueda ser trasladada a otras personas que a su vez van a producir fruto, el fruto de Cristo al 100%. De manera que entonces es importante que Dios te puede sembrar y lograr una buena cosecha. Una cosecha que se multiplica a través de ti. Si no es así, solo logrará que algunas palabras se transfieran de una mente a otra y no tendrá el resultado que Dios espera. Y para el resultado que Dios espera es transmitir la vida de Dios en Cristo a las personas. No solo palabras que van a su mente, sino que van al corazón de la persona, a su alma, y que transforman la vida de ellos. Es importante que comprendamos que en el plan de Dios maravilloso, lo leímos en Génesis capítulo 1, verso 28, dice que fructifiquemos. ¿Cómo podemos ser fructíferos? Es necesario que tu vida sea fructífera, que mi vida sea fructífera. Ser fructífero no se logra por medio de enseñanzas claras. Fructificar no se logra ni por memorizar las escrituras, y eso es bueno, sino al caer en la tierra y morir. En esto consiste la obra de la cruz. Ya no vivir nosotros, y sea Cristo el que vive en nosotros. Amado hermano, la cruz es un hecho. La cruz no es una enseñanza. Tú y yo en Cristo Jesús fuimos crucificados. Es un hecho. Pasé 3 días por la muerte, 3 días por el valle de sombra de muerte, para que quedara grabado perfectamente en mi corazón que ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Y ese es el mensaje que predicamos. Este es el mensaje que Dios nos ha establecido con fuego dentro de nuestros corazones. De manera que entonces la cruz es un hecho, no una enseñanza. La verdadera muerte produce fruto. Si no muere, si el trigo no cae a tierra y muere, no produce fruto. Cristo tenía en él contenida la vida de Dios. Y la vida de Dios ahora sabía que tenía que morir para poder resucitar y poder impartirse y ser multiplicado el fruto de la vida de Dios en Cristo. Y que pudiéramos recibir, toda la humanidad pueda recibir la vida maravillosa, la vida divina. De manera que si no hay muerte, tampoco hay fruto. Según la medida en que hay muerte, en esa medida se cosechará. La muerte determina el fruto, la cantidad de vida que será manifestada. Usted puede tener una semilla ahí en su cocina y la puede tener en un frasquito y pueden pasar años y cientos de años. Y esa semilla tiene vida, pero tiene que caer a tierra y tiene que morir y tiene que abrirse para que salga de él la vida y pueda traer bendición.
pueda multiplicarse. Y ese es el propósito de Dios. Dice la Escritura, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, dice, la guardará. Comprenda que este asunto del grano de trigo que cae en tierra y muere no se refiere a la expiación, porque esa la hizo Cristo solamente. Porque en la obra de la expiación nosotros no tenemos parte alguna. No es nuestra obra. Esto de estar hablando de morir, esto se refiere solamente a entregarle la vida de nuestra alma. Permitir que Dios haga su obra en nuestra alma. La renovación de nuestro entendimiento. Que la palabra de Dios deje de ser solamente palabras y se transforman en fruto. Y se transforman en una palabra viva dentro de nuestros corazones. Y que cuando Dios abre por medio de la obra de Él, abre nuestro espíritu, abre esta parte de nuestra alma que permite que transmitamos la palabra de vida. De modo que el principio es que la muerte produce vida. Diga conmigo, la muerte produce vida. Usted tiene que morir a su yo, dejar de estar usando el yo. Yo le pido al Señor que me dé poder. Amado hermano, Dios no le va a dar poder. Pero si usted declara por fe y dice, el poder de Dios actúa en mi vida hoy, es diferente. Porque usted por sí mismo no puede hacer nada, sino ese poder está en usted. Y ese poder puede salir, ¿verdad? Y es el poder de Dios que actúa en nosotros, y ese poder obra en la vida de los demás. Esto es entregarle a Dios la vida de nuestra alma. De modo que la muerte produce vida. Dice 2 Corintios 4:12, dice, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros, ¿qué? La vida. Nosotros morimos para poder que los demás puedan tener vida. Por esta razón, no obstante que somos solo granos de trigo, también es necesario que hallemos el modo de llegar a ser fructíferos. Es un mensaje de Dios para la iglesia de este tiempo. Dios quiere una iglesia victoriosa, fructífera. La forma de ser fructíferos no consiste solo en predicar o enseñar, también consiste en sembrar la semilla. Dios nos envió a Jesús al mundo. Dios no envió a Jesús al mundo solo para enseñar. Él hizo además que su Hijo fuera sembrado como un grano de trigo en la tierra. De forma similar, Dios nos sembrará como granos de trigo aquí y allá. Un grano de trigo necesita caer en tierra y morir antes de que pueda llevar mucho fruto. Sin embargo, como bien sabemos, dicho grano posee una cáscara exterior. Esta cáscara la protege de ser dañado, pero también impide que el grano de trigo lleve fruto. De manera que si rompes la cáscara exterior, la vida interior puede abrirse paso y salir. Estos son los tratos de Dios con nosotros. Tiene que romperse lo que impide que la vida que tenemos dentro, que es la vida de Cristo, que es la vida de Dios, pueda salir y poder fructificar de una manera poderosa. Romper la cáscara exterior, la vida interior no puede abrirse paso y salir afuera si no se rompe esa cáscara. Amado hermano, necesitamos que Dios trabaje en nosotros, que trabaje en el orgullo de nosotros, que trabaje en las partes que impiden que Dios pueda hacer su obra. Que dejemos de ser nosotros para que permitamos que sea Él en nosotros. Ese es el mensaje maravilloso. La vida de nuestro Señor Jesús fue puesta en libertad por medio de su muerte. Y así también la vida de Dios
se puso en libertad para todos nosotros, y nosotros también somos llamados a que pongamos en libertad y pongamos en el corazón de las personas que están muertas, poner en ellos vida, la vida de Dios abundante. El principio de producir fruto no está en predicar la palabra. El principio de producir fruto y ser fructífero es morir a lo terrenal, morir a lo que impide que salga la vida poderosa de Dios. Somos semillas. Es una semilla de trigo que produce una planta que da 30 a 60 o al 100 por uno. Y esas semillas se vuelven a plantar y se vuelve a producir. Así se establece el reino de Dios. A través de las semillas que somos cada uno de nosotros, produciendo más semillas, y finalmente la simiente preciosa es Cristo, y la simiente que se multiplica es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de toda la humanidad. Así dice la palabra de Dios. Es imposible establecer un contacto con la persona verdadera si la corteza, la coraza exterior permanece intacta y el individuo no ha sido quebrantado ante Dios. En este tiempo Dios ha estado quebrantando profundamente mi vida en áreas de mi alma que necesitaban ser quebrantadas. De manera que entonces, cuando no eres quebrantado, las personas continúan ensimismadas. Las personas continúan aprisionadas en su propia corteza endurecida. En cambio, si te encuentras con una persona cuya parte natural y anímica ya ha sido herida y quebrantada por Dios, accedes fácilmente a la vida que hay en su interior. Esto es lo más maravilloso que puede hacer, llevar la vida de Cristo a las personas. Es la tierra como una semilla y es morir para que haya fruto. El principio elemental para producir fruto, amado hermano, es tener una experiencia de muerte cada día en áreas de nuestra alma, de nuestra vida. Cada vez que la palabra de Dios viene a nuestros corazones, Dios hace una obra en ella, porque sin muerte el grano de trigo permanece solo, no hay fruto, no se produce. Sin muerte no va a haber fruto. Necesitamos entender y vivir este principio maravilloso de Dios. Amado hermano, vienen tiempos de gran bendición para su iglesia, en donde Dios va a trabajar profundamente en nosotros. Y todo lo que fue puesto en nuestros corazones en Cristo y con Cristo va a venir a salir y será la semilla de vida, la semilla viviente, la simiente que es Cristo, implantada en los corazones a donde usted vaya. Usted tiene que estar seguro de que es una semilla que se plantó y en su tiempo dará su fruto en esas personas. Y esas personas a su vez pondrán esa semilla en otros corazones. Y de esta manera se establece y se multiplica el reino de Dios a través de los hijos de Dios. Amado hermano, hay muchos cristianos, pero que son cristianos porque Cristo los perdonó sus vidas. Pero lo que Dios necesita es una iglesia, su iglesia, en donde pueda haber trigo, simiente preciosa, y que pueda estar en esta obra maravillosa de ir hacia la necesidad de los demás. Este es el propósito de Dios, y esto es lo que Dios está hablando en este tiempo para todos nosotros. Oremos. Oh Señor, nos sentimos profundamente necesitados de tu luz. Necesitamos hoy reconocer que nuestra vida es pobre. Necesitamos saciar la sed de Dios
aunque nos encontramos rodeados de aguas vivientes. Padre, abre nuestros ojos para que veamos la plenitud que se halla solo en Cristo. Haznos entender que podemos disfrutar de esta plenitud no a causa de nuestra fe, sino de la gracia de Dios. No por medio de nuestra voluntad, Señor, sino por elección de Dios, que somos sus hijos. No como resultado de nuestra consagración o obediencia, sino debido por completo al beneplácito, a tu gracia y tu misericordia. Necesitamos hoy vivir profundamente bajo esta luz y necesitamos ser guiados por tu Espíritu Santo paso a paso en este vivir, que nuestra mente pueda entender y que podamos nosotros caminar en la gracia y en tu misericordia. Todos nosotros sembramos por medio de ti y reconocemos en esta mañana que cosechamos por medio de ti, oh Señor. Abre mis ojos para que pueda ver la plenitud de Cristo. Lo pedimos hoy, Señor, y recibimos esta gracia, Señor, para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, vienen tiempos maravillosos. Vienen tiempos de frescura y vienen tiempos de grandes cosechas sembrándonos en nuestra vida con los demás. Que el Señor pueda revelar esta palabra profundamente en su corazón y que podamos vivirla intensamente. Ese es el deseo de nuestro corazón. Damos gracias a Dios porque usted estuvo hoy aquí santificando este domingo con su familia y que usted que está lejos está en comunión con la iglesia Vida Divina en Culiacán, Sinaloa, en este domingo 19 de julio, de gran bendición para todos. Amados, no nos cansemos de vivir a Cristo. Mantengámonos frescos en el espíritu de ríos de agua de vida de Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios y de su iglesia. Amén. Si usted está ahí y usted nunca había escuchado la palabra de Dios, o si había escuchado la palabra de Dios, no había recibido la palabra de Dios, y usted hoy necesita saber que si usted no tiene a Cristo en su corazón, si Cristo no ha perdonado sus pecados, y si Cristo no ha limpiado su corazón, Él no puede venir a traerle vida a su espíritu, y su espíritu está muerto, y su destino es el infierno. Pero si hoy usted, por medio de esta palabra, usted por voluntad propia, decide abrir su corazón para que Dios le pueda enviar fe, para creer en su Hijo Jesucristo, Dios lo hace. Usted puede orar y decir: ruego que Dios envíe su fe, la fe de Jesucristo, para que yo pueda creer en el Evangelio de la salvación. Hoy recibo esta fe y conforme a esto que creo, confieso que Jesucristo es mi Salvador, que Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre como precio por mis pecados y limpió mi corazón, y hoy recibo la vida en mi espíritu que estaba muerto. Y esta bendición creo que es para toda mi casa y toda mi descendencia. Por gracia, por la misericordia de Dios, la recibo en este día. Amén. Dios lo bendiga por esta decisión.
Es la decisión más importante que puede haber sobre la tierra. Ahora usted dejó de ser una criatura de Dios y hoy empieza a experimentar lo que es ser un hijo de Dios. Acérquese a personas que puedan ayudarlo a crecer en la vida cristiana. Acérquese a una iglesia para que pueda usted crecer, conocer y experimentar la simiente preciosa que es Cristo. Gracias, amados hermanos, por mantenerse firmes. Gracias porque en medio de esta pandemia estamos creyendo en un Dios todopoderoso, estamos fortaleciendo nuestra vida familiar y estamos con una fe plena en que vienen los tiempos de gran bendición, porque en medio de esta gran necesidad Dios trae una gran bendición para toda nuestra nación y las naciones. Son tiempos de gran expectación para todos nosotros, creyendo que Dios suplirá todo lo que nos falte. Oremos por esta necesidad. Padre, hoy, en el nombre precioso y en Cristo Jesús como iglesia, declaramos que tú eres, Señor, nuestra esperanza viva. Tú eres nuestra provisión. Tú eres en Cristo Jesús, Padre Santo, nuestra sanidad y salvación. Y hoy extendemos esta sanidad y esta obra maravillosa tuya a todo aquel que lo necesite y que clame por ella. Tu palabra dice que al que busca hallará, al que llama se le abrirá y al que pide se le dará. Y hoy creemos en esta palabra. Los hijos de Dios han sido heredados en libertad, en vida poderosa de Cristo. Y hoy esta vida sea extendida y tu mano de misericordia y de protección cubra la vida de todos nosotros en medio de tanta necesidad. Ten compasión, Padre Santo, de tantas personas que están pasando por injusticias en esta nuestra nación. Hoy, Señor, creemos que el cielo desciende hoy en beneficio de tantas necesidades. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo y podamos caminar juntos en la palabra de Dios para que usted pueda identificar qué es la vida en Cristo y qué es Cristo en nosotros. Dos actos maravillosos de Dios para todos. Amén.